mensaje. Y la realidad es que un mensaje como el del día de hoy lo hubiera guardado para la Semana Santa. Y yo espero que usted se lo olvide porque lo voy a volver a predicar, no son bromas. Pero algo de este mensaje lo voy a volver a predicar quizás en la Semana Santa. Yo quiero que usted sepa que lo que vamos a hablar va a estar ligado completamente al aspecto financiero porque hemos tomado el mes de octubre para eso. Pero escuche bien, más allá del aspecto financiero, yo quiero que este mensaje usted lo lleve completamente al hecho de lo que es su relación y la fidelidad de Dios hacia su vida. Una vez más, hablaremos de lo financiero y yo creo que por el resto de mi vida tomaría este mensaje para enseñar finanzas en cuanto a lo que tiene que ver con Dios. Pero no lo puedo hacer porque sería irresponsable y hay mucho más que podemos aprender, pero escuche bien. Preste toda la atención a este mensaje y lo va a llevar a la aseveración de la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas y no solamente la fidelidad de Dios hacia nuestra vida, lo que Él espera de cada uno de nosotros. Este mensaje cuando lo estaba mirando y lo estaba estudiando y realicé tantas cosas con la vida de una persona y que miraremos lo que fue la vida de esta persona y las acciones que llegó a tomar. Pero más allá de todo esto, y lo verás en la conclusión, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Mateo. Mateo, el capítulo 26, el verso 14. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? ¿Qué me queréis dar? Y la palabra del Señor dice, y yo los entregaré. Por eso te dije que lo hubiera predicado en Semana Santa. Porque ahora un hombre, y no quiero adelantarme lo que voy a mostrar en el día de hoy, viendo al Todopoderoso darle por cuánto tiempo, ahora se estaba preguntando, ¿qué me queréis dar? Y yo te pregunto, ¿cuántas veces tú te has hecho esa pregunta? Y no solamente para Dios, ¿a cuántos entes naturales te han dirigido para que dieran algo a tu vida? Pastor, a nadie, todos los días lo haces. Y el problema muchas veces, y no me enfocaré en eso en esta mañana, pero el problema muchas veces en la vida del creyente no está dirigido a qué me quieren dar, siempre estará dirigido a lo que entrego. Porque yo quiero que tú sepas que la mayor parte de nuestra vida se trata de una transacción. Y yo le he enseñado a ustedes que a Dios nunca lo debemos de mirar de una manera transaccional. Pero el que tú no mires a Dios de una manera transaccional no quiere decir que en tu vida te pases haciendo transacciones. Y de hoy en adelante yo le pido al Señor que tengas la mentalidad correcta al exponerte allá afuera a lo que es el dinero. Te dije que lo lleves a todas las áreas de tu vida, lo que te voy a mostrar. Pero en este mes de octubre estamos hablando de dinero. Y ojalá después de este mensaje tú puedas recibir la mentalidad que nosotros como iglesia tenemos respecto a él. Vamos a la palabra del Señor, que se acabe el llanto. Y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré.
Y ellos, dice la palabra del Señor, asignaron 30 piezas de plata. Esta gente estableció un presupuesto para podérseles entregar a Jesús. Asignan un presupuesto. Y ahora Judas lleva el hecho, y no quiero adelantarme al mensaje una vez más, de lo que era entregar a Jesús por un precio. Definitivamente nuestra vida como creyente está marcada por un precio que se pagó, un precio tan grande que ninguno de nosotros tendríamos la capacidad de poderlo pagar. Pero ahora este hombre lo rebaja al precio personal, y no solamente al precio personal, sino al presupuesto que esta gente hubiera establecido para entonces poder recibir a aquel hombre que sería el salvador de la humanidad, para que fuera aquel sacrificio. Fueron 30 piezas de plata. Esta gente hicieron un presupuesto, pero no solamente hicieron un presupuesto, hubo algo más grave. Hubo un pacto que se hizo entre Judas y esta gente. ¿Por qué esta introducción? Porque yo quiero en el día de hoy una vez más que tú realices varias cosas. Dice la palabra del Señor después de ese verso 15, donde hay un presupuesto que se establece, donde hay una aceptación y se entra en un pacto. Dice el verso 16, y desde entonces buscaba la oportunidad. Desde entonces buscaba oportunidad. ¿Para qué? Para entregarle. Y si hay una pregunta que yo quiero que tú realices en el día de hoy es: ¿con cuántas oportunidades te habrás topado en tu vida que habrás entregado al Dios que quiere que tengas sus oportunidades? Lo que yo te vine a hablar en el día de hoy está complicado, va a estar muy difícil, pero yo le pido al Señor una vez más que me dé la capacidad de expresarme correctamente, para que puedas percibir en tu pensamiento, en tu espíritu, en tu interior, lo que puedes esperar de Dios. Pero no solamente lo que puedes esperar de Dios, lo que Dios espera de ti desde el aspecto de salvación. Aquí se está viendo el aspecto de salvación, lo más grande que hay en nuestra vida, el sacrificio de sacrificio. Pero todo comienza por el tan solo hecho de un hombre que no entendió de quién verdaderamente podía venir la provisión, de quién verdaderamente podía vivir, a quién verdaderamente le estaba sirviendo. ¿A quién verdaderamente le estaba sirviendo? Mire esas palabras. Con estos versos yo creo que sería suficiente en el día de hoy. Ellos asignaron, ellos le pusieron el presupuesto y él acepta y entra en un pacto. Y después de eso, lo que estaba buscando era la oportunidad, buscando oportunidad de entregarle. Y esto, que escucha bien, ninguno de nosotros literalmente lo pudimos pasar. Si pudiera llamarle así metafóricamente o analógicamente hablando, lo vivimos todo el tiempo. Oportunidades que nos hacen entregar muchas veces a Jesús. Y de las más dificultosas serán las financieras, porque te dije que íbamos a hablar de finanzas. Y un día Jesús, y esto pudiera ser el fundamento, y lo hemos visto los miércoles con la mente sana con el dinero, que va a estar en el discipulado de Multiplica. Por favor, míralo, entramos en profundidad a esto. Hay un verso muy importante donde Jesús no pierde tiempo en medio de una grande enseñanza en el diario vivir en la vida del creyente, y se encuentra en el libro de Mateo, el capítulo 6. Hay una declaración absoluta de parte de Jesús, una declaración absoluta que no abunda, que no entra en mucho detalle. Es solamente un verso. Cuando tú miras el capítulo 6, ese capítulo 5, se mira ese sermón del monte, se mira estas enseñanzas donde se establecería el hecho de cómo servirle a Dios de manera natural, no solamente de manera natural, de manera espiritual. Jesús comienza a enseñar principios bíblicos para la vida, para la aplicación diaria. Y hay un momento en específico que comienza a hablar de finanzas, y este verso no titubea en ningún momento, y es el verso 24, donde la palabra del Señor dice: nadie puede, hablando en absoluto, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. ¿Por
¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro. Mira cómo dice la palabra del Señor. O estimará al uno. Y mira la palabra que Jesús utiliza. ¿Qué palabra utiliza? Y menospreciará. ¿Por qué yo comencé con los versos que comencé? Porque literalmente lo que había en la vida de Judas hacia Jesús fue un menosprecio. Y no fue un menosprecio de un momento, fue un menosprecio de una vida junto a él. Judas menospreció una vida junto a él y por el menosprecio sirvió incorrectamente. Jesús dice, estimas a uno, menosprecias al otro, y te es muy enfático, muy claro y no da más detalles. Un solo verso. No podréis servir a Dios y a las riquezas. No puedes servir a Dios y a las riquezas. Absoluto. Sin titubeo. Para que esta palabra riqueza no está limitada solamente al hecho de lo financiero y lo económico. Jesús está poniendo el hecho de que había un Dios llamado Mamón que se adoraba y representaba el aspecto financiero. Y ahora Jesús le está diciendo a toda la gente que conocía a este Dios y que podía adorarle y servirle a este Dios, no puedes hacerlo. ¿O adoras a Dios o adoras a Mamón? Punto y se acabó. Punto y se acabó. Mira cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Una muy interesante. ¿En qué sentido? Mira la introducción. Nadie puede servir a dos amos. A dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios. Y escucha bien, porque esta es la clave de lo que tienes que reconocer respecto al aspecto financiero. ¿Qué cosa, pastor? Y no puedes estar esclavizado al dinero. Porque de Mamón se esperarían unas cosas. Miremos la Nueva Versión Internacional para que miremos lo que tenía como expectativa el servicio, lo que era Mamón y el servicio a este aspecto de la riqueza. La Nueva Versión Internacional dice, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden, y esto lo hemos tocado en otras ocasiones, servir a la vez a Dios y a la riqueza. ¿Por qué el aspecto de a la vez? Porque por supuesto que tú me dirás a mí que mientras trabaja le está sirviendo a la riqueza. No, el creyente cree que en su trabajo le sirve a Dios. Y que Dios le da la capacidad de remunerar por el trabajo que hace. Y cuando vas allí, por más cansado y por más queja que vayas a tener, como tú sabes que le estás sirviendo a Dios, se supone que en tu interior haya algo diferente para remunerar, pero no solamente para remunerar, también para gastar lo que remuneraste. Y ahí yo no me voy a parar hoy. Yo lo que quiero es que tú tengas en perspectiva la mentalidad de Dios en este aspecto del dinero. Hay una realidad con el menosprecio que todos nosotros debemos de considerar a la hora de exponernos a ello. El menosprecio no es otra cosa que darle poco o ningún valor a algo o a alguien que en realidad lo tiene. Era el poco valor que ahora Judas le había dado a nuestro Señor Jesús. Era el poco valor una vez más que le había dado a la relación que tenía con Él. Yo quiero que tú lleves esto a tu mentalidad. Yo quiero que tú lleves esto a tu persona. Estamos viendo el ejemplo de Judas y por qué yo decía que para mí fue tan impactante. Porque no hay forma de yo poderme proyectar que si no es mirando la vida de un hombre hacia Dios y la vida de ese Dios hacia el hombre, las instrucciones, lo que había vivido hacia él y las reacciones que tienen. Por eso es que a veces te dicen no hay nada sorprendente que pueda suceder y la realidad es que muchas veces no sorprende nada. Si este hombre había caminado con Jesús, y no quiero adelantarme el mensaje, y había vivido y había visto lo que era capaz de hacer Jesús, que lo llevó a realizar y a hacer lo que tendría que hacer. No quiero entrar en elementos teológicos y no quiero entrar en el día de hoy en la controversia de que le tocaba hacerlo. Definitivamente le tocaba hacerlo a Judas. Ni a ti ni a mí nos tocaba. Él tenía que hacerlo porque tenía que entregarlo definitivo a él, no a mí. Algo tengo que aprender de lo que él hizo para yo no repetirlo. Porque todos los días yo no tengo que entregarle a Jesús. A Jesús ya lo entregaron.
Te digo que era un mensaje de Semana Santa. El menospreciar es mirar con indiferencia. El menospreciar es mirar con desprecio. Mirar con desprecio y con indiferencia a lo que merece respeto, a lo que merece atención, a lo que merece aprecio. Y te estoy hablando de la definición natural de lo que es menosprecio. Esa palabra menosprecio en su raíz, viniendo del latín, refiriéndose a darle menosprecio o rebajar el valor de algo. Eso es lo que hacía Judas. Y en el escrito original, cuando lo miras, significa literalmente considerar como inferior o tratar con indiferencia o mirar desde arriba. ¿Por qué traigo esto una vez más? Porque si Jesús trae a colación una vez más el servir a dos señores, te dice lo del menosprecio, te traigo el ejemplo de Judas al nivel que pudo llegar de sustituirlo por el presupuesto de esta gente. Todo esto mirándolo por encima de lo que Dios es capaz de hacer. Y que yo quiero que tú te preguntes, de esa misma forma, y sí que lo lleves al aspecto financiero, si Dios es más grande que tus finanzas, o muchas veces tus finanzas las pones por encima de Dios. Difícil. Pero es verdad. Ahorita llegó el negro y para practicar el mensaje, allí cogió 3 agüitas que usted no va a coger. Porque a veces uno y que por cuidarse, ¿cuidarme de qué? 6 sana administración y yo no manipulo con el aspecto financiero. ¿De qué me toca cuidar? Te toca enseñar la Biblia, se acabó. Y lo mismo que te tienes que aplicar tú, me lo toca aplicar yo todos los días. Yo quiero que tú sepas una vez más el hecho de cómo muchas veces el aspecto financiero nos lleva a menospreciar lo que es Dios en nuestra vida y la seguridad que depositamos en Él en cuanto a lo que provisión se refiere. En lo que a provisión se refiere. Este aspecto de lo que era este Dios, Mamón, se refiere a varias cosas que a lo mejor tú la vas a poder identificar. De la forma en cómo opera un sistema de vida, siendo el aspecto financiero, y específicamente este Dios Mamón en aquel momento, en la vida del hombre. Número 1, cuando se le sirve a Mamón, se destaca una demanda de lealtad exclusiva. Mamón requiere una demanda de lealtad exclusiva. Cuando hipotecaste la casa, el banco Mamón requiere una demanda de lealtad exclusiva que cuando no la cumples por 3 meses te la quitan. No voy a poner los ejemplos de Dios porque ahí es que 2 o 3 les choca. No quiero decirte como que cuando vengas una vez al mes, relax, ven una vez al mes. Yo no meto presión. Sí, yo no meto presión. Y te lo aclaro ahora, porque ya sé lo que nos exponemos por ahí. Pero yo quiero que vayas a tu conciencia. Y todo lo que es Dios para ti, lo lleves conforme a lo que te estoy diciendo que puede ser la riqueza. Y yo sé que no es tan agradable, pero yo estaba tan pompeado con este mensaje. Y una vez más, llévalo a lo que es tu relación con Dios, no solamente al aspecto financiero. Porque esto no se encierra en lo financiero nada más. Yo te estoy hablando de lo financiero hoy, pero no es lo financiero nada más, de todas las áreas de nuestra vida. Hay una demanda de lealtad exclusiva. Número 2, siempre el Dios Mamón te va a hacer una promesa de seguridad falsa. Siempre habrá una promesa de seguridad falsa. Invierte aquí, invierte aquí, invierte allá, haz esto. Yo te aseguro. Dime una vez más, ¿en cuántos rollos te has metido por la promesa que te han hecho? Y yo no te estoy diciendo que no te metas en rollo, todo lo contrario. Nosotros en nuestra iglesia creemos que debes de progresar, creemos que debes de hacer, creemos que debes de aspirar. Nosotros instamos y te enseñamos y te educamos para eso, pero te decimos, hey, con cuidado, entra primero en lo de Dios y número 2 en lo que Dios te dio la capacidad para que entre. Y te metes en cuanta cosa esperando lo fácil, quizás,
para que te resuelva tu vida al azar por la promesa falsa que se te hizo. Y muchas veces sustituimos a Dios. De eso es lo que te estoy hablando. Y eso es lo que yo quiero que tomas conciencia. En cuántas cosas habrás sustituido a Dios por haberte metido donde no te tienes que meter por la promesa que te hicieron. That's it. No se trata nada más de que si viene a la iglesia o no viene a la iglesia. Hay gente que viene un montón de veces a la iglesia y cuando vaya afuera hace negocios ilícitos. Y engañas a cuánta gente para hacer la venta. Lo mismo. De eso es lo que yo te estoy hablando. ¡Difícil! Número 3. Justifica cualquier medio. El Biblia Dios mamón es justificar cualquier medio para poder hacerlo. Es lo que te hablaba hace un rato. En sinnúmero de ocasiones me dicen en los podcasts que voy que la mayoría de la gente lo que quiere hablar es de dinero. Que qué diferencia a un creyente quizás de un mundano al hacer el dinero. Y yo le digo, los dos tienen que trabajar. Pero hay uno que no está dispuesto a hacer unas cosas que el otro quizás haría para podérselo ganar. Como por ejemplo cosas ilícitas. Siempre me dicen, pastor, ¿dónde llegó la avaricia? Cuando fuiste capaz de hacer cualquier cosa para poderlo tener. Esto no hay que ser muy inteligente. No hay que ser muy inteligente. ¿Tú quieres saber si tienes avaricia? Cuando eres capaz de hacer cualquier cosa para ganarte el dinero. Les prometo que esto es lo más complicado del mensaje. Voy a terminar con esperanza, paz y amor, como todos los mensajes de Fuente de Agua Viva. Pues la verdad, justifica cualquier medio. Y para moverme a la idea de hoy, y es lo que yo quiero que razonemos y que miremos con la vida de este hombre Judas. Ese servicio al Dios Mamón y al Dios de la riqueza corrompe gradualmente. Nosotros pensaríamos que es de un día para otro y la realidad es que no es de un día para otro, esto es gradualmente. Digo esto con mucho cuidado y con mucho amor, pero yo sé quién va a dejar de venir a la iglesia. Todo pastor lo sabe. Sí, pastor, ¿cómo lo sabe? Empiezan sentándose en la primera silla. No se me ofenda a nadie que esté atrás, pero... ¡Buah! Ahí salió Titi Yoli. ¡Buah! Sí, allá hay dos pecadoras allá atrás, Titi Yoli y mi mamá. No, mentira, son bromas. Piensa en la primera fila. Después vas al medio. Después en el parking. Después pasa 3 semanas. Viniste una vez más. Y después no volviste más. Gradualmente. Traigo esos ejemplos jocosos, pero son muy reales en la vida de los creyentes. Y escuche bien. Una vez más, son reales. Pasan. Aquí es donde yo digo que yo me diferencio quizás de otros. Yo te estoy diciendo que te va a pasar. Pero te tengo que hablar así para cuando te pase, trates de reaccionar y hagas lo que puedas hacer para mantenerte. Porque la realidad es que es gradual. En el aspecto financiero, gradual. Pastor, ¿por qué gradual? Porque tú te vas exponiendo poco a poco a unas experiencias que no te habías expuesto. Cuando te expones, ahora te son agradables y quieres más, 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 y quieres más. Y como es agradable, te sigues lanzando incorrectamente hasta que termina sirviéndole a Mamón. Antes el Burger King era tan sabroso. Antes el olor de la parrilla era tan sabroso. Hasta que te comiste un buen ribeye. Y cuando te comiste el ribeye en la parrilla, dije, ay, Burger King. Dime si es verdad o no es verdad. Y claro que gusta. Lo único que Fuente yo te voy a decir, aspira ribeye. Pero cuando te sientes frente al plato de ribeye, Dios te proveyó para comerte ribeye como te proveyó para comerte el Burger King. De la misma forma. Pero en la naturaleza humana no es así. Y gradualmente nos vamos exponiendo. Y gradualmente nos vamos dañando. Y gradualmente, iba a ser un chiste que lo omití. Del lugar que fui estos días a comer. Es gradualmente. Para moverme las ideas en el día de hoy, si me ayudan en el piano, por favor. Yo quiero que tú sepas que el diario en nuestras vidas siempre será un gasto. Tu diario vivir
siempre será un gasto. Ahorita jocosamente, porque la gente tiende a llegar un poco más tarde a la iglesia. No hay ningún problema. Pero alguien me decía, pastor, ¿dónde está la gente hoy? Y yo le decía jocosamente, a la gente no le gusta que le hables de dinero. Pero jocosamente también le decía, pero donde quiera que están ahora mismo, lo están gastando. ¿Qué quieres que te diga? Si es la verdad. Aquí es donde le choca a la gente el mensaje, pero ¿qué quieres que te diga si es la verdad? No vienes a la iglesia. Que tú sabes. No, en la iglesia también me piden dinero, pastor. No, en la iglesia nosotros creemos en un principio que tú lo practicas si quieres. Voluntariamente lo practicas. ¿Y quién pone la cantidad? ¿El pastor o la pones tú? Pero donde quiera que tú vas te ponen la cantidad. Ahorita cuando salgas de aquí al restaurante que vaya, vete y dile al mesero, no, yo no te voy a pagar los $32.99 que vale este plato, te voy a pagar 15, porque vete, aventúrate. Aventúrate. Pero los pastores son unos ladrones. Ah, sí, de verdad. Algunos de ustedes, ¿quién puede decir que yo me le paro a usted a decirle, deme tanto? Vienes a la iglesia y por familia pones la inversión del reino de los cielos que hace. ¿Cierto? Allá te compran un plato por persona. Yo quiero que tú sepas que no es lo mismo. Yo digo estas cosas, yo nunca había hablado así. Hoy decidí hablar así porque no es lo mismo. No es lo mismo. Eso de que comparando, no es lo mismo. Lo único mismo son las deudas. Que el restaurante tiene y que la iglesia también. Ese no es el tema, me voy a mover, pero. En estos días están hablando de excepciones a iglesia. Las que las tengan, que gloria a Dios. Para aquí no hay excepción de Luma ni de nada de eso. Aquí se paga lo que hay que pagar, se acabó. Ojalá hubiera, no hay. Si le quitan la excepción contributiva a todas las iglesias, ¿qué excepción de qué? Si aquí tú vas a pagar un servicio, el mismo IBU que pagas tú lo paga la iglesia. El que venga a brindar un servicio, hay que retenerle como hay que retenerle a todo el mundo. ¿Y la retención para dónde va? Para el Estado. El día que un pastor puede tener un salario en una iglesia, el pastor, como igual que usted, tiene que pagar la IARES y tiene que pagar la hacienda. No hay excepción contributiva para el pastor. Yo quiero que usted sepa, hermano, que hasta el sobre que usted echa su ofrenda cuesta. Y que cuando compramos el sobre para que usted eche la ofrenda, hay que pagarle al Estado porque te cobran un 11.5% por la impresión del sobre. Cuesta. Allá afuera cuesta. Una vez más. El diario cuesta. El diario vivir cuesta. Lo que yo sí quiero que entiendas es que aún en eso que te lanzas allá afuera, a hacer allá afuera, siempre tendrás que ver algo mucho más grande, que es la provisión de Dios. Y a Dios como tu proveedor para eso que te cuesta. Y con eso voy a culminar en esta mañana. Ahorita mientras pensaba y me puse a dar los ejemplos de la iglesia, pero escuche bien. El hacer un servicio los sábados para que usted venga como alternativa. Yo creo que es una grande bendición por la capacidad que nosotros tenemos. Y no tengo nada en contra de las ligas. Escuche, no tengo nada en contra de las ligas. Usted vaya a las ligas y ojalá el hijo suyo salga. Cuando salga, acuérdese del pastor. No, pero uno de los temas que más está hoy en día en las redes de plataformas sociales en cuanto a los deportes es todas las ligas que han hecho desgastando a los muchachitos para cuando lleguen a tal edad ya hayan usado el máximo potencial de su cuerpo. ¿Y tú sabes por qué hacen las ligas? Para que se entretengan, pastor.
Pastor, ¿y para qué? Para que el que las creó se llene los bolsillos con la mensualidad que tú pagas, con los uniformes que tú compras. ¿Hay algo malo con eso? Para nada. Pero yo quiero que tú pienses, porque me voy a mover en el día de hoy, en todos los sacrificios como padre que tú haces para que tu hijo vaya a una liga. ¿Sacrificio de qué? De tiempo. ¿De? Y el tiempo es dinero, para que usted sepa. En estos días me proponen al pastor en la clase de ballet de la nena que la pongamos en jazz. ¿Qué es lo primero que preguntó el pastor? Sí y no. Primero pregunté, ¿cuándo es eso? El mismo día, ¿cuánto tiempo? Hora y media más. Ahora hay que salir a tal hora. Y después, ¿cuánto hay que pagar extra? Porque uno se tiene que planificar, ¿cierto? Lo menos que me ocupa es lo que cuesta. ¿De verdad, pastor? No, porque yo dependo a uno que si quiere que ella vaya a eso, me proveerá para que yo le provea a ella. Porque más hija mía es hija de él. Pero eso sí, el tiempo lo tengo que velar. Porque me dicen que es miércoles, ¿sabes lo que va a pasar? No va. No, que es la bailarina estrella. Pues si es estrella, que me la acomoden para los jueves, porque los miércoles no va a bailar. ¿Tan estrella es? Ah, pues ponme la jueves. No, pero, en esa actitud. Si es una estrella. No, pastor, pues no es estrella. Pues tráelo miércoles, porque lo que le voy a enseñar los miércoles sí va a poder vivir en el futuro, porque no es una estrella. Bueno, me voy a mover. Que Dios sea tu proveedor. Que Dios sea tu proveedor. Que Dios sea tu proveedor. ¿Por qué traigo a esto en el día de hoy? Porque yo quiero que tú sepas que el mismo Judas caminó con aquel que hacía cosas imposibles para poder proveer. Judas caminó y vivió por 3 años con uno que hizo unas cosas que ninguno de nosotros podremos hacer. Como por ejemplo, ir a las bodas de Canaán. Y cuando va a las bodas de Canaán, que la Biblia dice en ese verso final que aquellos que andaban con él entonces creyeron en aquella boda. Ahora Jesús cambia el agua en vino. Tú lo puedes buscar en el libro de Juan, el capítulo 2, el verso del 1 al 11. No lo voy a leer en el día de hoy, pero llegan a esta boda. Jesús todavía se supone que no hiciera milagros, se supone que no se lanzara al ministerio. Su madre parece que tenía alguna influencia en esa boda y lo llama. Y no solamente lo llama después de tener una discusión con él y él le dice, no ha llegado mi hora, no es momento de que yo haga. Imagínate tú que el primer milagro que haga Jesús sea un milagro de lujo. Dime tú si en la sociedad si va a haber bien visto que para que continuara una fiesta ahora se cambiara el agua en vino. Y Jesús impidiendo un momento que no se podía impedir, un momento que al final los discípulos terminaron creyendo. Y el milagro de lujo, estoy seguro que este hombre Judas había estado, ahora el agua era en vino, continuaba la fiesta. Que hay otras implicaciones que yo le he enseñado aquí. Definitivo, Jesús se involucra porque estaba en tela de juicio la pureza de aquella boda, la pureza de aquella boda. Los días en aquel tiempo tendría que durar la boda unos ciertos días. ¿Por qué? Porque la cultura judía decía que si era una desposada, si era una mujer virgen, tendría que durar la fiesta una cantidad de días y el vino se había acabado. También la cultura decía que si no había vino no podía continuar la boda. Y ahora ponte en los zapatos de Jesús sabiendo que podía tener la capacidad de hacer una provisión para que la pureza de aquel evento no se viera en juego. Dime tú si iba a ser una porquería. Dios no puede hacer porquerías, pastor, porque tú dices esto, porque culturalmente hablando cuando empezaba la fiesta se servía el buen vino. Cuando la gente ya estaba día en buen puertorriqueño sacaban la porquería de vino porque ya no sabían qué distinguir. Y cuando llevan el vino de Jesús al maestresala, al que sabe, al que tenía la capacidad de evaluar ese vino, dice, uy, ¿quién hizo esto? En ninguna boda he visto esto. ¿Qué hemos visto? Que dejan el mejor vino para el final. Siempre se sirve al principio, al final la porquería. Pero como Dios no sabe hacer porquerías, hace el mejor vino para el final en aquella fiesta.
Dime tú, y eso lo presenció Judas. No solamente presencia eso, presencia la multiplicación de los panes y los peces. Ahora él tiene la gente enseñándole, ahora él tiene la gente educándole, y sabe que el tiempo transcurrió y la gente tendría hambre. Él pone a los discípulos y le dice: salgan y compren. Mira la primera alternativa de Jesús. Porque celebramos la multiplicación, pero no miramos el contexto de la historia. Y el contexto de la historia es que tenían la capacidad de comprar. Hasta que vinieron los mismos que andaban con él, que entre ellos tendría que estar Judas, y le dicen: ajá, ¿con qué? Si esto nos da en relación a esto. Y esos son nuestros problemas como creyentes. Esto nos da con relación a esto. Lo que tenemos no da porque hay 5,000 hombres. ¿Y dónde compro? Y él le dice: ok, perfecto. Ahora sí, yo trabajo, porque siempre la primera opción será la capacidad que ya el Dios ha dado para tu vida. Eso es un extra. Porque siempre vamos en busca del milagro. Y escucha bien, el milagro más grande es que tú puedas creer lo que ya depositó en ti. Después de eso, cuando es lo imposible, ahora él dice: yo brego. Y hay uno que dice: aquí hay 5 panes y 2 peces. Da gracias, los multiplica, comen hombres, mujeres, niños, y sobran 12 canastas. ¿Y tú sabes quién estaba allí? Judas. Judas no solamente lo vio, Judas tuvo que repartir, porque Jesús hizo a sus discípulos que acostaran a la gente para entonces llevar la multiplicación. El milagro de lujo de las bodas de Canaán. La multiplicación de los panes y los peces. Hay un día que se le acercan a Jesús para que pagara un impuesto del templo. Un impuesto que no necesariamente Jesús lo tendría que pagar, pero no quería entrar en controversia en ese momento. Y le dice a Pedro: hay un pez, ábrele la boca, que ahí hay una moneda. Paga por ti y paga por mí. No hay tiempo para perder. Tenemos que seguir haciendo lo que hay que hacer. Y ahora la distracción de una deuda no saca del plan a Jesús. Jesús provee para poder seguir caminando. Porque yo traigo esto a colación porque todo eso es lo que hace en nuestras vidas. Y no podemos caer en la distracción que cayó Judas, que viviéndolo no lo creyó y decidió menospreciarlo. No solamente esto, vemos a un Jesús cómo hace una pesca milagrosa. Y cómo de una empresa no tener nada, ahora tener tanto. Y lo vemos 2 veces. Una que sí, estoy seguro que llegó a los oídos de Judas, donde la Biblia dice que las redes no eran lo suficiente y los peces se desparramaban. Imagínate cuántos eran. Hay otra que quizás no pudo presenciar, que la vive Pedro, una que ya los peces no se salían de la red. Eso para otro día. Pero haya estado o no haya estado Judas, había tenido que haber escuchado de esto, y no solamente escuchado de esto, escuchado la enseñanza de esto. Pero decidió vivir de otra forma. Decidió vivir fuera del principio revelado hacia él. Si hay algo que yo quiero que tú creas por ese principio revelado de Jesús y que lo mostró a través de la palabra del Señor y lo demostró de una y otra vez, que Dios puede definitivamente proveer sin dinero. Se dice eso en las iglesias y piensan que es magia. No es magia, es fidelidad de Dios. Es lo que Dios es capaz de hacer. Cuando tú piensas que es magia, es que no salen las cosas como tienen que salir, porque no es magia, es un principio espiritual con una expectativa de nuestras vidas. Pero yo quiero que tú sepas que definitivamente Dios puede proveer sin dinero, que Dios puede multiplicar lo pequeño. Esto lo he escuchado sin número de veces en estos días recientes como parte de la predicación, el mensaje, la enseñanza del pastor Cash Luna, y es impactante. ¿Qué cosa, pastor? Que es mucho más fácil hacer crecer algo pequeño que meterte en algo grande considerando que lo puedes sostener. A veces menosprecias lo que tienes en las manos porque es pequeño, pero es mucho más fácil que tú vayas en el proceso
proceso, creyendo en Dios y viendo el crecimiento de eso, a que te entreguen algo grande que tú no sepas manejar y después lo pierdas. Si algo yo vengo a decirte en el día de hoy una vez más es que creerás que Dios puede proveer sin dinero, que Dios puede multiplicar lo pequeño y que Dios puede crear de la nada en el nombre poderoso de Jesús. Si puedes creer todo eso, puedes creer que Dios puede suplir sobrenaturalmente en tu vida. Pero no puedes caer en el error que cayó Judas. Y ya voy a culminar. Te hablé de progresión. ¿Cierto? ¿Te acuerdas? Sé que traigo bastante información. Y encajé 2 o 3 comentarios que había que hacerlo. Y que nos toca a todos. Pero te dije que esto era progresivo. Y hay un momento en específico en la vida de Judas donde se pudo notar. Y que yo quiero que tú lo tengas muy claro para que una vez más no cometas nunca ese error. Mira lo que dice el libro de Juan. Juan el capítulo 12. Juan el capítulo 12, el verso 1 al verso 8. Leo todos los versos y establezco quizás esa progresión. Para que la analices. Que nunca la vivas en tu vida y si la estás viviendo puedas enmendar. Dice la palabra del Señor, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, al que había muerto y al que había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfumes de nardo puro. Esto era días antes a que lo entregaran. Está en una casa Jesús días antes al evento que te narré al principio. Y la palabra del Señor dice que ahora vino esta mujer y tomó una libra de perfume de nardo puro. De mucho, ¿qué cosa? Precio. De mucho precio. ¿Y qué hizo? Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos. ¿Quién? ¿Quién? Judas Iscariote, hijo de Simón. ¿Y cuál es el disclaimer que hace? El que lo iba, que ya vimos cómo lo entregó. Dijimos que era progresivo, ¿verdad? ¿Cuál fue la reacción de Judas? Preguntó. ¿Y qué preguntó? ¿Por qué no este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Primero, que él no lo pagó. Él no lo pagó. Eso fue lo primero. Que él no lo pagó. Y ahora se coja y pone como excusa ¿a quién? A los pobres. Eso no es lo duro. Lo duro es que es revelado la verdadera excusa de la progresión en la vida de Judas que lo llevó a hacer lo que hizo. Pastor, ¿qué es? El verso 6, que dice la palabra del Señor. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba. Judas fue el único de ver al que multiplicaba cosas sin dinero y robarle su dinero. ¿Me expliqué? Dime si lo habías visto así. Judas vio a Jesús multiplicar de donde no había, pagar de donde no se podía. Él llevaba las finanzas de lo que había visto que era provisión divina y metía la mano y se lo llevaba. Y con todo y eso no fue suficiente para hacer una transacción para entregar a aquel que multiplicaba esas cosas. Dime tú si eso no es menosprecio. Y la pregunta que tenemos que hacernos en el día de hoy es: ¿cómo fue la progresión en la vida de este hombre y cuánto de esa progresión puede suceder en nuestra vida y llevarnos a un estado como ese? Y llevarnos a un estado como ese. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto. Mira la conciencia de Jesús. Él sabía para dónde iba. Y después trae una polémica presente, difícil de digerir. No voy a entrar en ella en el día de hoy, pero mira la conclusión.
porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre, ¿qué dice? Me tendréis. Jesús no se concentró en el aspecto del hurto de Judas y que Judas no creyera. Se concentró en que si lo llevaste a los pobres, definitivo, te vas a tener que encargar de ellos porque siempre van a estar. Pero hoy que me tienes este elemento de honra hacia mí, lo que define es todo lo que yo he hecho hasta este día. Yo no sé si yo me estoy explicando hoy. Esta mujer en agradecimiento comienza a derramar todo aquello que tenía un grande valor. No habría menosprecio. Vino un Judas y lo menospreció porque había entrado en ese aspecto que te dije hasta ahora de la progresión en su vida para que se distorsionara su pensamiento. Pastor, ¿y qué sucedió? Sucedió que predominó en su vida el amor al dinero. Y que yo quiero que tú identifiques en el día de hoy. Te dije que esto podía ser un mensaje de Viernes Santo. ¿Por qué razón? Mira la sustitución y mira el menosprecio a la vida de aquel que iba a hacer un sacrificio por el tan solo hecho de amor al dinero. Judas entró en lo que era el amor al dinero. No solamente era el amor al dinero. Escucha bien, Judas comenzó a criticar el único elemento que nosotros tenemos como creyentes para verdaderamente honrar a Dios. ¿Qué cosa, pastor? La generosidad. Ahora comenzó a criticar la generosidad de una mujer de algo que él ni siquiera puso. Y escucha bien, yo no te estoy hablando ni de diezmo ni de ofrenda, te estoy hablando de diezmo, de ofrenda, de todo lo que tú le das a otros, lo que es desprendimiento en tu vida. Cuando tú no tienes manera de poderte desprender y criticas a aquel que se desprende, yo quiero que tú sepas que tú estás en la progresión de amar al dinero de tal forma que ahora sustituya todo lo que es provisión de Dios. Porque yo te traigo cada detalle en la vida de este hombre, porque la realidad de nuestra vida es que muchas veces cuando me desenfoco, le sirvo a Mamón, dejo de ver todo lo que Dios ha sido capaz de hacer hasta ese día. Y ese día, más allá de derramar el perfume, critico a aquellos que lo derraman. Y yo voy a hablarle a la gente que no solamente en el aspecto financiero, tú te vas a hacer consciente de la honra a Dios. Honrar a Dios es levantarte todos los días y doblar las rodillas. Y yo escuchaba a Frankie, el que está encargado de los presos, y dijo algo gracioso en estos días. Lo voy a empezar a practicar. Pastor, ¿qué cosa? Le decía a los presos: mira, no quieres orar antes de acostarte, que tú dices que te tiras ahí en la cama a orar. Coge las chancletas esas que tú utilizas, esas Jordan que quizás muchos de ustedes tienen, y tírala debajo de la cama. Y cuando te vayas a buscar la chancleta, ya tienes las rodillitas dobladitas. Órale al Dios de los cielos. Honrar a Dios, escucha bien, es todo el desprendimiento que surge en tu vida, reconociendo que hay uno más grande. O lo honras o critica al que lo honra, pero no queda de otra. Vas a señalar a otro que hace lo que necesariamente muchas veces tú no haces, pero de la misma forma vas a tener que criticar el resultado que tiene en su vida. Hay un montón de gente que puede tener el dinero que quizás tú no tienes en el día de hoy, pero escucha bien, son los que te llaman para que ores por ellos cuando lo que el dinero no le puede dar, entonces quiere que le dé, que es el Dios del cielo. Lo que yo vine a decirte en el día de hoy es que vas a tener la conciencia correcta de aquel a quien estás honrando, de aquel que le estás creyendo, de aquel que es provisión en tu vida, de aquel que es mucho más grande. Era el amor al dinero. Era una crítica a la generosidad. Pero los errores más grandes para llegar a la traición total fue el atreverse a negociar con el enemigo. Y con eso yo voy a concluir hoy para que te vayas más incómodo de lo que está. Porque mañana es lunes. Y muchos de ustedes mañana van a tener que ir a negociar. Yo quiero que mañana yo te me meta así en los sesos y te diga: ¿con quién estás negociando? A ver si cuando te ponen el contrato al frente, el contrato que siempre soñaste tener, por la cantidad de dinero que dice, la venta que siempre quisiste tener, si dice: es mía, yo la puse ahí. O dice: yo me lo merezco porque he trabajado tanto. Es bien diferente. Pastor, ¿pero es que me lo merezco? Sí te lo mereces porque Él quiere que te lo merezcas. Y guardas tu corazón, no para el presente, guardas tu corazón para lo que sucede en el futuro. Te cuidas de la progresión.
Los trabajos son buenos. En estos días, y voy a concluir, tuvimos el evento en Carolina y hubo un evento en específico que era un desayuno. Ahí estaba Ferdinand Pérez y dio una charla bastante curiosa. Habló como nunca había hablado en ningún lugar. Y de las cosas que él destaca es que dice que lo ha llevado allí el trabajar como un animal. Y dice allí públicamente que a manera de chiste, él tiene con el pastor Otoni, el que cuando se llaman, dice, ¿qué hace? Como tú me enseñaste, trabajando como un animal. ¿Y por qué digo esto? Porque trabajar es bueno. Trabajar involucra tu mente. Trabajar te hace sentir productivo. Trabajar remunera. ¿Y esta iglesia es una zona libre? Nosotros trabajamos. A mí me dice, ¿cómo estás aquí todo el tiempo? Y todo el tiempo estás haciendo algo, pastor, usted siempre está ocupado. A veces pregunto si estoy proyectando lo correcto allá afuera. Aunque a veces quisiera proyectar más para que sepan cuán ocupado estoy. ¿Pero por qué digo esto? Porque ningún trabajo y la acumulación de resultados del trabajo va a ser tan grande como Dios. Si yo no logro darle la posición que Dios merece en mi vida, lo que me espera es el menosprecio al Dios que me puso donde estoy. Te dije que iba a terminar con esperanza, ¿cierto? Te dije que iba a terminar con amor. Y no hay esperanza y no hay amor si no traemos a nuestro Señor Jesucristo. Porque Judas fue de una forma, pero nuestro Señor Jesús es de otra. Y la palabra del Señor dice ahí mismo en el libro de Mateo, el capítulo 26, que comenzamos con unos versos, pero concluimos con esto, el verso 47 al verso 50. Mientras todavía hablaba Jesús, vino Judas, uno de los 12. Y yo creo que de esto voy a predicar en Semana Santa. Uno de los 12. Y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales, ¿qué dice? Sacerdotes y de los ancianos ¿de qué? Del pueblo. Ahora Judas viene con algo visible que representaba una batalla, ¿cierto? Dice el verso 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo bese, al que yo besare, ese es prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo, salve, maestro. ¿Y qué dice? Y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. Jesús le dijo, amigo. ¿Y qué le preguntó? ¿A qué? Jesús sabía o no sabía que venía. Amigo. Amigo. ¿A qué vienes? Esa que viene, la pregunta iba dirigida en el original a ¿por qué está cerca? Jesús le permitió que estuviera cerca. Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús. ¿Y qué dice? Y le prendieron. ¿Por qué yo concluyo en el día de hoy? ¿Cuál es la diferencia del Dios que nosotros le servimos? Cuando nosotros miramos esa palabra, amigo, en el original, y me estuvo muy curiosa, lo que significa es un miembro de un clan. Es un camarada. Es un compañero. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que me has dicho, pastor? Lo que te dije del amor y la esperanza. Que aunque Judas fue la progresión de rechazar a Jesús y no entender lo que Jesús representaba en su vida, Jesús nunca lo dejó de tratar como un camarada. Amigo. Tú eres parte. Amigo. ¿Y por qué digo esto en el día de hoy? Porque yo estoy seguro, si recibiste esta palabra como la recibí yo, que confronta, que nos pone a pensar de los errores más grandes que puedes cometer a través de tu historia, y te lo digo hoy, por eso digo que hubiera sido un buen mensaje para la Semana Santa, y haré algo con esto, específicamente con el beso. Es que Jesús no tendrá
ningún problema en siempre tratarte como un camarada. Y siempre considerar que aun cuando estás haciendo lo que no tienes que hacer, el verte cerca, el quererte cerca. Para orar en el día de hoy, yo quisiera que en los próximos días y a través de toda tu vida, nunca más, aunque agradecemos eso, mires en la parte arriba del cheque el nombre de tu empresa o la empresa de la que le estás cobrando. Oh, pastor, si de ahí viene. No, mira algo más grande. Eres el cielo. Que no se te olvide. Que de hoy en adelante, y voy a enseñar generosidad a fin de mes el miércoles, específicamente diezmo y ofrenda. Todo el que quiera saber de diezmo y ofrenda va a venir ese miércoles. Porque en estos días hablaba con alguien y me decía, no, pastor, porque si algo yo trato de ser es fiel con mi diezmo, aunque sea poco. Y yo, espera. ¿Cómo que poco? Diezmo es diezmo. Diezmo no es poco, diezmo no es mucho. Diezmo es tu muestra de honra a Dios por lo que te ha dado. No es ni poco ni mucho. Es esa parte que tú decidiste separar para Él. Ofrenda es otra cosa. Y ahorita le dije algo al negro que está, eso sí no lo voy a tirar. Pero escuche bien. No menosprecies jamás lo que hoy tienes en tu bolsillo. Sea poco, sea mucho. El creer que Él es proveedor, sabes que si le honra, te lo multiplica. Si crees en Mamón, vas a correr la primera falsa esperanza de provisión que surge en tu vida. No es lo mismo. Un día dije, y digo esto con cuidado y no es para condenar a nadie, pero un día dije, desde muy joven, que mientras fuera pastor nunca iba a ser un multinivel. Nunca. Estoy hablando yo como pastor. Desde jovencito lo dije. Todas las semanas me llamaban en cuanto invento salía. Hoy me arrepiento de no haberme metido a vender placas, pero no, son bromas. Son bromas. ¿Pero por qué digo esto? Porque yo sé que como pastor los primeros que iba a reclutar a quién era. Queriendo hacer un bien a alguien de la iglesia, los reclutaba. Y después al final me quedo sin el miembro, sin el del grupo. No. Y digo esto una vez más con cuidado. He visto tanto que por la necesidad que se tiene muchas veces en el ministerio, surge este negocio y se meten, surge este negocio y se meten, surge este negocio y se meten, porque tienen necesidad. Pero rayos, Dios no te llamó a depender de ningún negocio, te llamó a depender de Él y tienes que tener la valentía que sea Él el que provea lo que tiene que proveer en tu vida para que lo podamos reconocer. Yo no te estoy diciendo que no te metas. Ya nos vamos a ir. Te estoy diciendo que cuando te metas en algo, te vas a meter. Porque Dios te puso. Porque tienes la capacidad que Él te dio. Y porque con eso que vas a hacer, le vas a honrar a Él sobre todas las cosas. En el nombre poderoso de Jesús. Si puedes creerlo, un fuerte aplauso al Señor. Y ponte de pie.